¿Por qué? Porque los otros dos problemas, si no lo has hecho, lo has revisado y has visto que ha estado fácil, porque solamente son razones trigonométricas de ángulos notables. 45, de 37, 53, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, no creo que haya generado algún problema cuando lo has vuelto a revisar, capaz si te has equivocado en alguno de ellos, ¿ya? Pero eso sí, en este problema que vamos a ver a continuación, vamos a compartir por acá, y ¿dónde estás? Ahí está, ya. ¿Qué es seguro este problema? ¿Qué es el último problema, sí o no? Es el último problema de tu examen semanal, ¿correcto? Ahí está. Ya. Entonces, así tal como está el gráfico, capaz puede ser que no hayas visto qué hacer, ¿sí? Por eso lo voy a volver a dibujar para que se vea un poquito mejor. Por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Ya, ahí se ve mejor. Ahí vas a ver mejor qué es lo que vamos a hacer. Acá 90, 90, por acá está 37, por acá está 45, ¿no? 45 por acá. Ya. Y por acá está teta. Ahora, comenzamos, mira, no es complicado. A 37 se le pone 3. Tiene como cateto adyacente 4. Pero según lo que me dice el problema, él y él son iguales. Eso quiere decir que de acá hasta acá vale 2. Y de acá hasta acá también vale 2. ¿Correcto? 2 y 2. Ahora, por ser un ángulo de 45, si este lado vale 3, este lado también vale 3. Y si yo trazo por acá, vamos a trazar por acá una altura, esta alturita que yo trazo para llevar a teta a un triángulo rectángulo, forma acá un cuadrado, porque este 3 puede pasarse a la derecha y el 3 de arriba baja. Dime. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien? Ah, ya. ¿Alguien? No, ya. Entonces, si este es 3, el de la derecha es 3, el de abajo es 3, ¿no? Pero como ya tengo 2, Profesor Casio, dígame, disculpe que Miss. lo interrumpa. El alumno Sergio Castillo tiene que entrar desde su correo institucional, por Ah, ya. favor. Que salga y que vuelva a entrar, que cierre todas sus ventanas de Gmail y que solamente ingrese por el correo institucional. Sergio Castillo, por favor. Gracias. Ya. A ver, ahí el alumno Sergio Casillo. Ahí está. Ya. Entonces, sigamos. Eh, Como estamos diciendo, si esto es 3, a la derecha también va a ser 3, lo de arriba es 3. Como ya tengo 2, este pedacito va a ser 1, ¿no? Va a ser 1. Entonces, en este triángulo que vamos a completar por acá, ¿sí? Bueno, ahí esas líneas todas feas. La cuestión es de que en ese triángulo ya tengo teta, ¿no? Tengo teta y ya puedo hallar su tangente. La tangente de teta sería cateto opuesto, que es 3, sobre 3 sobre 1. Cateto opuesto 3 sobre 1. Entonces la respuesta sería 3. ¿Sí? La respuesta sería, en ese problema sería 3. La alternativa C. ¿Correcto? La alternativa C. Casita. Cueva, ¿no? Cueva. Entonces, eso era el desarrollo de ese problema número 3. ¿Correcto? Y espero que los demás problemas lo hayan desarrollado, ¿sí? De los 3 problemas mínimo
debías haber hecho los dos primeros, y este tercero ya con un poco de esfuerzo hubieras podido sacar la respuesta, ¿no? 3. Bueno, con eso vamos a nuestra clase del día de hoy. A ver un ratito. Esto de acá. Vamos a descartar. Y vamos. Ahí está. Como estaba diciendo, vamos a trabajar con lo que viene a ser las razones trigonométricas de ángulo de cualquier medida. ¿Cómo es eso? Mira. Nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano es aquel que es formado por dos rectas, una recta horizontal y una recta vertical. Esa recta horizontal y esa recta vertical se intersectan formando un ángulo de 90 grados. El punto donde se van a intersectar le voy a llamar un punto O. Esa recta horizontal es llamado eje X o eje de abscisas. Y la recta vertical es llamado eje Y o eje de ordenadas. Eje de abscisas, eje de ordenadas. Ahora, recordar, ¿sí?, que tanto el eje de abscisas como el eje de ordenadas contienen números reales. Entonces, por ejemplo, si yo desde el punto O tomo puntitos que están sobre el eje X, estos puntitos son números positivos en el eje X. Y si tomo números a la izquierda, esos números me están representando esos puntitos, estos números van a ser números negativos, ¿sí? Hacia arriba, si tomo números, esos números que tome hacia arriba en el eje Y van a ser números positivos y los números que tome hacia abajo van a ser números negativos. ¿De acuerdo? Ahora, en ese plano cartesiano, yo puedo ubicar puntos. Por ejemplo, ubico acá un puntito. Ese puntito siempre va a tener un par ordenado, o sea, dos números que le acompañen. El primer número es un número tomado del eje X y un segundo número es tomado del eje Y. Siempre se pone el primer número que se toma del eje X y el segundo número que se toma del eje Y. En ese orden se pone, ¿sí? A esto de acá se le llama par ordenado, par ordenado. Y lo que yo voy a hacer siempre cuando vea un par ordenado es trazar un segmento que vaya del punto hacia el punto O, donde se encuentra el eje X y el eje Y, hacia ese puntito. Esa distancia que yo trace va a ser llamado radio vector, representado por R, ¿sí? Esa distancia del punto a donde se encuentra el eje X y el eje Y se le llama radio vector, R. Y ese R se va a calcular con una formulita. ¿Cuál es la fórmula que se calcula o con la que se encuentra R? Así, mira. La raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. En este caso sería X sub 1, porque es de este punto. Es X sub 1 más Y sub 1. X sub 1 al cuadrado más Y sub 1 al cuadrado. ¿Está bien? De esa manera se calcula R, que es el radiovector. X sub 1, Y sub 1 son abscisa y ordenada. Y O es el origen de coordenadas. Esos son los nombres que se le van a dar. Hay que acordarse del primer nombre, o en este caso el nombre que tiene X sub 1 y el nombre que tiene Y sub 1. Abscisa y ordenada, porque es con lo que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, siempre que tengas un punto, lo recomendable es de que calcules su radio vector. Entonces, ¿qué pasa si te piden que calcules el radiovector de ese punto? Ah, radiovector de ese punto la hayas así, ¿no? Radiovector va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada del primer número al cuadrado más el segundo número del punto al cuadrado. Y calculas el radiovector. Eso te daría 29, ¿no? Ah, sub. Así se lee. X sub 1. Sub 1. X sub 1, Y sub 1.
X porque es como un subíndice, ¿no? Subíndice. Así. ¿Ya? Ya. Entonces, el radiovector acá me sale 29. Ahí compruébalo. Usa tu calculadora y compruébalo. O te pide el radiovector, por ejemplo, si le pongo de -8, 15, el radiovector para ese puntito sería la raíz cuadrada de -8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Operando, te sale 17 radiovector. ¿Ya? Entonces, siempre que tengas un puntito, importante que calcules el radiovector, porque eso me va a poder permitir que yo calcule razones trigonométricas. Ahora, te había mencionado que para poder hallar las razones trigonométricas, nosotros vamos a utilizar el plano cartesiano. En el plano cartesiano vamos a ubicar ángulos, ¿ya? Ángulos. Esos ángulos ya no van a estar limitados a un triángulo, no, van a ser ángulos de cualquier medida, de cualquier magnitud. Entonces, cuando yo ponga un ángulo en el plano cartesiano, ese angulito en el plano cartesiano se le va a llamar ángulo en posición normal. O también llamado ángulo en posición estándar o ángulo en posición canónica. Cualquiera de esos nombres, ¿sí? Cualquiera. Ángulo en posición normal, ángulo en posición estándar o ángulo en posición canónica. ¿Y qué característica tiene? Bueno, te muestro acá tres ángulos, que están ubicados en diferentes partes del plano cartesiano. Esas cuatro regiones en las que se divide un plano al trazar el eje X y el eje Y son llamados cuadrantes, ¿no? Uno en romano y C, primer cuadrante, dos en romano y C, segundo cuadrante, tres en romano y C, tercer cuadrante, y cuatro en romano con C, cuarto cuadrante, ¿no? Y tenemos esos tres ángulos, ¿ya? Esos tres ángulos son ángulos en el plano cartesiano, pero dos de ellos son ángulos en posición normal, estándar o canónica, de los cuales vamos a hallar sus razones trigonométricas. Y esos son los ángulos alfa y beta. Alfa y beta son los ángulos en posición normal, de los cuales yo voy a poder calcular sus razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Y por qué no teta? Bueno, para poder hallar las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, estándar o canónica de que esté en el plano cartesiano, me dicen que siempre el ángulo debe comenzar de la parte derecha del eje X. O sea, la colita del ángulo, porque el ángulo va a tener un sentido de giro, la colita del ángulo debe estar en la parte derecha del eje X. ¿Ya? En cambio, teta está comenzando en la parte izquierda del eje X. No, debe comenzar de la parte derecha. Por eso se dice que alfa sí es un ángulo en posición normal, beta sí es un ángulo en posición normal y teta no es un ángulo en posición normal. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy son con ángulos en posición normal. De ahí vamos a trabajar con ángulos que no estén en posición normal. Pero después eso. A mí me interesa que el ángulo esté en posición normal, como alfa y beta. No me interesa tanto el sentido de giro del ángulo, no. Pero eso sí, que comiencen de la parte derecha del eje X. Eso sí me conviene. Siempre tengo que ver que los ángulos comiencen en la parte derecha del eje X. ¿Ya? Y si comienza en la parte izquierda como teta, ya vamos a ver más adelante qué hacer con esos ángulos. ¿Ya? Ahora, una vez que tenga mi ángulo en posición normal, voy a tomar como ejemplo a alfa, ¿sí? Voy a hallar sus razones trigonométricas. ¿Ya? Para hallar las razones trigonométricas de un ángulo que está en posición normal como alfa, vamos a necesitar tres cosas, ¿sí? O dos nomás, dos. Lo primero, punto. Punto que esté en el lado final del ángulo, o sea, donde esté llegando el ángulo, un puntito necesito, ¿sí? Un puntito. Y de ese puntito, su radiovector. Necesito estas dos cositas nomás para hallar las razones trigonométricas de este angulito alfa. Ahora tú dirás, ¿y cómo hallamos las razones de alfa? Si alfa estuviera en un triángulo, tú podrías hallar su seno, su coseno, su tangente, su cotangente, su secante y su cosecante, ¿no? Tú podrías hallar las razones trigonométricas de alfa. Si alfa estuviera en un triángulo
rectángulo, ¿verdad? Forma práctica, ¿recuerdas? Era coca y más coca, ¿sí o no? Coca, coca. Hierba y más hierba. Coca y más coca. ¿Y terminamos con qué? Con hierba y más hierba. Coca, coca, hierba, hierba, ¿sí o no? ¿Está? Acá, hierba y hierba. ¿Listo? ¿Sí o no? Eso lo manejamos ya. Lo manejamos como hay razones trigonométricas. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo vamos a hallar las razones trigonométricas? ¿Similar? Sí, similar, similar. Lo vamos a hallar similar. Solamente que ahora van a cambiar de nombre. Van a cambiar de nombre. ¿Y cómo me puedo aprender esos nombres? Mira, así. ¿Y cómo hallar el seno y todo eso? Lo que vas a hacer primero es borrar la C. Del seno borra la C. ¿Y con qué me quedo? Con la O. ¿Y O a qué hace referencia? A ordenada. ¿Y qué es la ordenada? Ah, la ordenada es el segundo número que se encuentra en este punto. O sea, él es la ordenada. Ah, entonces él trabaja como cateto opuesto. Borro la C del cateto adyacente y me quedo con el A. ¿Qué es la A? A va a ser la abscisa. ¿Y qué es la abscisa? A, la primera componente del punto. Pero, entonces la primera componente es como un cateto adyacente. Así, nada más. No es necesario dibujar un triángulo, ¿no? Seguro algunos habrán enseñado, ¿no? Dibuja tu triángulo y pasa tu angulito ahí dentro del triángulo, ¿no? Sí, algunos habrán escuchado así, habrán visto su profesor le habrán enseñado así. Pero no es necesario, no es necesario. Tienes puntito, cateto adyacente el primero, cateto opuesto el segundo, y eso es lo mismo para la tangente, cotangente, sí. Ordenada, abscisa. Claro, siempre pegado al eje X, ¿no? Y Guillermo siempre te dicen, ¿ya? Pero no es necesario, no es necesario, solamente con el puntito. ¿Y qué sería radiovector? Radiovector sería la hipotenusa. Ahí está, RR, radiovector. Pero radiovector sería hipotenusa. ¿Ahí está? Está bien, ¿no? Y abajo también lo mismo. Ordenada abscisa, radiovector, radiovector. Ya está. Eso es la forma de cómo tú te vas a acordar las razones trigonométricas. ¿Ya? Solamente cambia de nombre. Ahora es ordenada, abscisa, radiovector. Pero en realidad es como cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Sí? Entonces no te vas a aprender otra forma. O sea, voy a aprender otra forma del coca, coca, hierba, hierba. No, es la misma. Solamente que ahora el cateto opuesto es ordenada, el cateto adyacente es abscisa y el radiovector es hipotenusa. Nada más. Y que ahora ese cateto opuesto, ese cateto adyacente pueden ser positivos o negativos, porque estamos trabajando en el plano cartesiano, donde hay números positivos o negativos. ¿Sí? Y ahí se encontrarían las razones trigonométricas, ¿no? Seno y sobre r, coseno x sobre r, tangente y sobre x, cotangente x sobre y, secante r sobre x y cosecante r sobre y. ¿Ya? Pero nuevamente repito, y es ordenada. ¿Cómo qué funciona? Como cateto opuesto. ¿Y r qué es? Radiovector funciona como hipotenusa. Nada más. X, cateto adyacente. Y R, hipotenusa. O sea, en realidad no cambia mucho, ¿sí o no? Solamente de nombre y que ahora estamos trabajando en el plano cartesiano. ¿Estamos? Ahora veamos un problema, mira, para que veas que no es tan complicado ahí. Veamos acá. Problemita número 1. A ver. Vamos a acercarnos. Listo. Ya. Por ejemplo, en el problema 1 te piden del gráfico calcular todo esto. ¿Sí? Te piden calcular todo esto. Ya. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver si tu angulito comienza del eje X derecha. Sí, mi angulito comienza del eje X derecha, sí, está bien.
¿sí? Me interesa que está así hacia abajo, sentido horario. No te interesa, no te interesa. ¿Vas a dibujar triángulo? No. De frente tú te vas al punto, o sea, todo es con el punto. Ah, del punto la primera componente es la abscisa. No me acuerdo abscisa. Ah, cateto adyacente. Entonces, la segunda componente que va a ser ordenada. No me acuerdo ordenada. Ah, cateto opuesto. ¿Qué me falta? Ah, me falta la hipotenusa. Pero la hipotenusa acá se llama radiovector, entonces hay que hallar radiovector. Radiovectora que es igual a la raíz cuadrada de el cateto adyacente menos 3 al cuadrado más el cateto opuesto, que es raíz de 2 al cuadrado. Y eso en una raíz cuadrada. ¿Está? Y operamos. Operamos. ¿Y cuánto te sale ese radiovector? Operado te sale una raíz de 11, ¿verdad? Raíz de 11, si no me equivoco. Raíz de 11. Ya está. ¿Y el radiovector? ¿Cómo funciona el radiovector? Como un cateto o como una hipotenusa. Nada más. Reemplazo. Es igual a que raíz de 11 por un coseno. ¿Qué era coseno? Ah, coseno es cateto adyacente hipotenusa, cateto adyacente hipotenusa. Ya, pero en este tema el cateto adyacente es abscisa y la hipotenusa es radiovector. Y eso le voy a restar 6 raíz de 2 por tangente. ¿Y qué es la tangente? La tangente es coca. Solamente que el co es cateto opuesto, ahora es ordenada, y el k es cateto adyacente, que es abscisa. Nada más. Esa es la diferencia. Y operamos. ¿Qué pasa con la raíz de 11? Se va y se va. Te queda menos 3. Este menos con este menos, menos entre menos te da más. Así que sería más. Y ahora, sácale tercia, 1. Sácale tercia, 6, 2. Raíz de 2 con raíz de 2 se multiplican. Y te da eso, 2. Y este 2 por este 2, 4. Menos 3 más 4, 1. Respuesta en el problema número 1 te sale 1. Alianza, advinculación, advíncula. ¿Todo bien, jóvenes? A ver, ese es, mire, van 90, ¿sí o no? Claro, sino que nosotros para poder hallar las razones trigonométricas, nosotros hacemos esa analogía que la abscisa es como cateto adyacente, es como cateto, es como, pero no es como cateto adyacente para recordar todavía las razones trigonométricas. En realidad deberíamos decir de frente, menos 3 es abscisa, 2 es ordenada y la definición me dice coseno es abscisa, que es menos 3 sobre radio vector. Esa es la definición. Esa es la definición. ¿Sí? Sino que yo le pongo como cateto adyacente, cateto opuesto para que sea más fácil todavía la transición, ¿no? Porque irnos de abscisa ordenada, radio vector, de lo que conocemos cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, o sea, como el cambio va a ser muy, muy feo. Entonces, voy asociándolo así, ¿ya? Porque en realidad el cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, eso solamente se da en un triángulo rectángulo, pero acá no veo ningún triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Sí? No lo veo, no veo. Pero para que sea más fácil de recordar cómo hallar el coseno o la tangente en un angulito en el plano cartesiano. Sí, no. Eso es lo bueno. Cuando el ángulo comienza del eje X, no me interesa el ángulo, si el ángulo está en sentido horario, antihorario, no. Por eso, siempre te conviene que cuando haya razones trigonométricas en el plano cartesiano, siempre te conviene que tu angulito comience del eje X positivo, de acá, para que esté en posición normal. Así que sus razones trigonométricas van a ser fáciles de calcular.
¿Sí? Sí, siempre cuando empiece del eje X de la parte derecha. Y si empieza del otro lado, como me dices, ya tendría que, ahí sí ya es un poco más complicado porque tendría que fijarme el sentido de giro del ángulo, tendría que fijarme bien dónde está llegando, o sea, varias cosas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el tema de reducción al primer cuadrante. Claro, 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 Milen. En el tema de reducción al primer cuadrante, que es de acá a la siguiente clase todavía, ¿sí? De la clase que viene a la siguiente, porque son 2 semanas. ¿Sí? Ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces, a ver, sigamos por acá. Sigamos. Entonces, ¿todo comprendido? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Ya? Recuerda que le estoy poniendo así, cateto adyacente, cateto opuesto, para recordar cómo calcular razones trigonométricas. ¿Ya? Una forma para asociar. Ya, a ver, veamos este problema de acá. Problema 2. ¿Qué te pide el problema 2? Que calcules K. Te piden que calcules K. Acá. No te piden ninguna razón. No te piden ninguna razón. Mire ese ángulo ha dado más de una vuelta, ¿no? Más de una vuelta ha dado, ¿sí? Pero está comenzando de la parte derecha del eje X, entonces, ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal, ¿sí? Normal. Ángulo en posición normal. Claro, así que no nos va a interesar mucho si teta da 20 vueltas o 50 vueltas. Que comience con el eje X, en el eje X parte derecha, todo bien. Ahora, no me están pidiendo ninguna razón trigonométrica, ¿ya? Pero me están pidiendo que calcule K. Y K es parte de este puntito de acá. Este puntito de acá. ¿Sí? Es parte de ese puntito. Ahora, y yo sé que en ese puntito que está llegando nuestro ángulo teta, ahí está llegando nuestro ángulo teta hacia ese lado, ¿no? Hacia este lado, ¿sí? Yo sé que ese puntito, el primero funciona como un cateto adyacente, ¿no? Para el ángulo. Y el -2 funciona como un cateto opuesto. ¿No? Eso, sí. Ahora, la pregunta sería, con el punto que está de amarillo, ¿qué razón trigonométrica podría utilizar ahí? ¿Qué razón trigonométrica podría utilizar? Usando solamente el puntito de amarillo. ¿Qué razón trigonométrica podría utilizar? ¿Tengo cateto opuesto? Sí. ¿Tengo cateto adyacente? Claro, con K, pero tengo cateto adyacente. Ah, muy bien, Andrea, muy bien. Podría usar la cotangente. ¿Sí o no? ¿Podría usar la tangente? Podría usar la tangente también, ¿no? Sí, la tangente. Y vamos a usar la tangente, ¿ya? Vamos a usar la tangente. Ya. Y la tangente sería -2 de cateto opuesto, ordenada, sobre K más 3 de abscisa o de adyacente. Esa sería tangente de teta. ¿Ya? Ahora tú dirás, ¿por qué elegí la tangente? O ¿por qué puedo elegir la cotangente? Y podría elegir el seno. Podría elegir el seno de teta o el coseno de teta o la secante de teta o la cosecante de teta. En realidad sí, Angie, sí, sí, sí. Pero el problema es de que no tengo radiovector. No hay hipotenusa, ¿sí o no? No hay hipotenusa. No hay hipotenusa. Se tendría que hallar, ¿sí o no? Se tendría que hallar la hipotenusa y mucha cosa, ¿no? Hallar la hipotenusa. Y para eso se necesita claro. Claro, Adrián. O sea, necesitaría para el radiovector, para hallar el seno o el coseno, necesitaría radiovector, la hipotenusa. Pero no lo puedo hallar porque no tengo acá. Entonces sería ponerle más variables, no. Entonces, con lo que tengo con el puntito puedo hallar la tangente sin problema. La tangente, ¿no? ¿Sí? No, es que
Recuerda, Guillermo, la definición para una razón trigonométrica, siempre es la ordenada, con todo y su signo. Con todo y su signo. Así es la definición. Con todo y su signo. Mira acá. ¿Dónde estás? Cuando tenemos el seno es la ordenada del punto, la ordenada con todo y su signo, sobre el radio vector. ¿Sí? Así es la definición. Así es la definición del seno. ¿Sí? Acá. Por eso le tengo que poner su menos, sí, sí. No te olvides el menos tiene que estar presente. Ya. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo utilizaría este punto? O sea, me olvido del punto de amarillo y utilizo este punto de acá. El punto de más abajo. Ya, entonces si me olvido del punto amarillo, para este puntito que está de celeste, la primera componente funciona como cateto adyacente y la segunda componente como cateto opuesto. ¿Estamos? Primera componente como cateto adyacente, segunda componente como cateto opuesto. Entonces, yo podría hallar también la tangente. Pero ya no usando el puntito de amarillo, sino el puntito de azul. ¿Sí? Es el mismo ángulo. Lo que cambia solamente es el punto. Entonces sería menos 3, que es como ordenada, cateto opuesto, sobre K más 1, que es cateto adyacente, que es abscisa. Y eso sería tangente de teta. Pero eso sería para el puntito de azul. Sí, sí, Andrea. He hallado tangente usando puntos diferentes, pero es la tangente del mismo ángulo, o sea, el ángulo no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los puntos, claro, pero el ángulo no ha cambiado. O sea, quiere decir que la tangente que usé para hallar, o la tangente que yo hallé con el puntito de amarillo y la tangente que hallé con el puntito de celeste, ¿son del mismo valor? Sí, son del mismo valor. Y como son del mismo valor, el resultado que tengan, que va a depender de acá, va a ser el mismo. O sea, menos 2 sobre K más 3 debe ser igual a menos 3 sobre K más 1. Debe ser el mismo, ¿sí? Entonces, igualamos. ¿Está bien? Igualamos. Y al igualar, hay que operar. Por ejemplo, el menos 2 de acá con el menos 3 de acá se va y se va. El K más 1 pasa a multiplicar a 2 y aplicas distributiva 2K más 2. Y el K más 3 lo multiplico por 3, te daría 3K más 3, que es 9. El 2K pasa a restar. ¿Y cuánto te queda acá? A ver, de acá, K te queda. 2K pasa a restar a 3K, te queda un K. Y 9 pasa a restar a 2, ¿verdad? Entonces, como 9 pasa a restar a 2, te queda menos 7, claro. Claro, Andrea, menos 7. Y eso es justamente lo que te piden. La respuesta entonces sería menos 7. Menos 7. ¿Sí? Ahora tú dirías, pero si estás usando dos puntos diferentes, ¿por qué son iguales? Compruébalo. Para la primera tangente es K menos 7. Menos 7 más 3 abajo te da menos 4, ¿no? Y arriba hay menos 2. Y en la otra tangente, el K es menos 7 más 1, menos 6. Dime, ¿me sale lo mismo? Claro, arriba y abajo son números diferentes, pero a la hora de dividir, menos entre menos se va, 2 entre 4 es un medio, menos menos se va, 3 entre 6, un medio. O sea, ¿me sale el mismo resultado? Sí, sí. O sea, para cualquier punto que se ubica
donde está llegando nuestro ángulo, si yo hallo la razón trigonométrica para cualquier punto, ¿sus razones van a ser iguales? Sí, sus razones van a ser iguales. Para cualquier punto que esté en el lado final del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna duda ahí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo ok? Muy bien, Angie. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien, Guillermo. En Taira. Ahora va muy bien. Todo bien, entonces, ¿no? Para lo demás, pasamos al siguiente problema. Ahí está. Problema número 3. Ya. En el problema 3 me dicen, el punto de coordenadas menos 1,3 pertenece al lado final de un ángulo canónico. Ángulo canónico, recuerda, ángulo canónico es un ángulo en posición normal, un ángulo que está en el plano cartesiano, cuya medida es teta, calcule cuánto vale K. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el punto menos 1,3. Recuerda que el menos 1 lo sacas del eje X, pero como es negativo, lo sacas de la parte negativa del eje X, por acá. Y el 3 lo sacas del eje Y, pero de la parte positiva, o sea, de por acá. Y luego acá está 3, acá está menos 1, y lo juntas en un puntito, que es el punto menos 1, 3. Ahí está. Ahora, de ese punto vamos a hallar su radiovector, que sería todo esto. ¿Cuánto vale el radiovector ahí? El radiovector, vamos a arreglar. Vamos a ponerlo acá. Esto sería el radiovector. Ese radiovector, ¿a qué sería igual? Raíz de 10, ¿no, Angie? Ah, muy bien, raíz de 10. Bueno, lo pongo así, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso me sale raíz de 10. Ya, tengo el radiovector. Que para poder hallar razones trigonométricas, ¿no? De una manera sencilla, la asocio, ¿no? Abscisa como adyacente, ordenada como opuesto y radiovector como hipotenusa, ¿no? Para poder recordar. ¿Por qué? Porque va a haber un angulito teta en posición canónica, en posición normal, que llegue hacia este radiovector. ¿Sí? Ahí está mi angulito teta. Y solamente reemplazo, ¿sí? O sea, la dificultad ahí sería la parte operativa, raíz de 10 por secante. Secante es, recordando, hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso es, la hipotenusa es el radiovector y el cateto adyacente es la abscisa, ¿sí o no? Y eso le voy a restar la tangente de teta. Y la tangente es la coca. Cateto opuesto, que es ordenada, sobre cateto adyacente, que es abscisa. Y eso operamos. Operando eso, jóvenes, sí o no, que te sale acá menos 10, porque multiplicas él por él, 10, y sobre 1 menos 1, y menos entre menos más, menos 10 más 3, y menos 10 más 3, te da como respuesta menos 7. La respuesta sería menos 7. Ecuador, ¿sí? Ecuador. ¿Todo bien, jóvenes, ahí? ¿Todo correcto? Todo bien, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Está complicado todavía, ¿no? Ahora, veamos el siguiente problema. Dicen indicar el signo de cada expresión. Indicar el signo de cada expresión. Ahí está. Mm, ya.
pide indicar el signo de cada expresión. Signo de las razones. O sea, mira, lo que pasa es de que cuando nosotros ubicamos un ángulo en el plano cartesiano, ese angulito va a caer en un cuadrante. Y al caer el angulito en un cuadrante, ese angulito que cae en un cuadrante va a tener un radiovector. Y ese radiovector tiene un punto. Ese punto va a tener una abscisa y una ordenada. Esa abscisa o esa ordenada pueden ser positivos o pueden ser negativos. Lo que hace que al hallar las razones trigonométricas, también me salgan razones que sean positivas o razones que sean negativas. Y la forma para que yo pueda saber qué razones son positivas o negativas está en recordar esto de acá, que está en tu diapositiva también, ¿ya? Pero acá lo he puesto, mira. Cuando yo verifico el cuadrante donde está un ángulo, me voy a ayudar de estos angulitos de acá. Del angulito 0, de 90, de 180, de 270 y por acá me faltaría 360, solamente que no lo he puesto. Y estos angulitos vamos a hablar la siguiente semana, ¿sí? Pero estos angulitos me ayudan a decir que otros ángulos están en un determinado cuadrante. La D, me dice Guillermo. A ver, Milen también me dice la D. Ya. Ahora, estos angulitos todavía lo voy a trabajar con mayor detenimiento en la siguiente clase. Pero me ayudan a decir, por ejemplo, que si un ángulo va de 0 a 90, está en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas van a ser positivas. El primer cuadrante. Cuando hay un angulito en el segundo cuadrante, las razones que van a ser positivas son seno y cosecante nada más. Positivas. Las demás que utilicemos para un ángulo en el segundo cuadrante, negativas. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivas. Y en el cuarto, el coseno y la secante. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que recordar. Y eso me sirve para poder trabajar con signos. Como en el problema 4, que vamos a trabajar ahí. Por ejemplo, en el problema 4 me dice que indique el signo de cada expresión. Comenzamos con la 1. Seno de 100. Lo primero es de que el seno de 100 te da un valor numérico. ¿Cuánto será? No lo sabemos porque el ángulo no es conocido. Y se va a multiplicar con el coseno de 200, que tampoco no sabemos cuánto es lo que va a tomar ese valor. Y la multiplicación de ambos te va a dar un número que tampoco no sabemos. Pero sí sabemos algo, sus signos. Por ejemplo, 100 está en el segundo cuadrante. Y me doy cuenta que seno también está en el segundo cuadrante, lo que hace que seno de 100 sea positivo, ¿no? Pero también encuentra la D, a ver. Ahora, 200 tercer cuadrante, porque está entre 180 y 270. En el tercer cuadrante el coseno es negativo, porque no está, ¿no? No está. Confirmado entonces también Angie y Taira también. Y Jan también confirman lo mismo. Multiplicas un más por un menos, te da menos, ¿no? Es en la 1. ¿Cómo sería en la 2? Igual. Tangente 190 no sé cuánto valdrá. La cotangente 320 peor. Y la multiplicación de ambos, oh, ¿cuánto será? Pero sí sé sus signos. 190 está en el tercer cuadrante. Tangente positivo. 320 está en el cuarto cuadrante. No hay cotangente, hay coseno y secante, entonces es negativo. Y la multiplicación es negativa. Y en la 3, multiplicación también. Secante 200, ¿cuánto será? Cosecante 350, peor, ¿no? Pero sí sé algo, sus signos. 200 tercer cuadrante, secante negativo. 350 cuarto cuadrante, cosecante negativo. Y menos por menos te da más. Entonces te daría menos menos más. Te saldría la D. ¿Sí? La D. Dedito, ¿no? Dedito. ¿Sí? Dedito. ¿Todo bien entonces en ese problema 4 de signos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo entendido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a un par de problemas más. Entonces,
Problema 5. A ver, dice ABCD es un cuadrado y se cumple que MN y NC son iguales. Te piden que halles la tangente de teta. Ya. Que no te asuste el teta, ya que teta está comenzando de la parte derecha del eje X, así que no hay problema. No hay problema, teta está en posición normal. Pero está hacia abajo, sí, sí, no interesa mucho eso. Lo que sí nos interesa es conocer las coordenadas de este punto, porque este puntito me va a dar la abscisa, la ordenada, el radiovector para poder hallar las razones trigonométricas de teta. Así que hay que hallar n, las coordenadas de n. Para poder hallar las coordenadas de n, voy a usar un poco de geometría. Tú eres bueno en geometría, ¿sí o no? Voy a trazar una altura. Al trazarle esta altura, acá. Yo sé que por acá es 90 y por acá es 90. ¿Sí? Completo ángulos. Si él es 53, él sería 37. Y por acá sería 53 completando, ¿no? Ahora, este triángulo que estoy sombreando es un notable, ¿sí o no? Y tú sabes los lados de ese triángulo notable, ¿no? Tú sabes los lados. ¿Cuáles son esos lados? Vamos a ponerle, por ejemplo, a 37 se le pone 3, ¿no? 3. A 53 se le pone 4. 3, 4, ¿no? Y en ese sería 5. 5, 5, 5. Pero recuerdas que al inicio del problema te decía que MN y NC son iguales, ¿no? Entonces, como NC vale 5, MN también ¿cuánto valdría? 5, ¿no? 5 también. Ahora, tú eres bueno acá. Mira, si estos dos son iguales, ¿cómo serían estos dos segmentos? Si ellos son iguales, ¿cómo serían ellos dos? Si él es 5 y él es 5, él es 4. ¿Y cuánto sería él? 4. Iguales, ¿sí o no? Sí, iguales, sí, sí, está bien, iguales. Eso solamente se da cuando estos dos son paralelos. Y claro, son iguales, ¿no? Son iguales, son iguales. Corolario de tales. En la parte de proporcionalidad, ¿sí? Corolario de tales. Si él es 5, él es 5, él es 4, 4. Entonces, 4. Tengo 4. Pero con ese 4 he conseguido algo. La longitud de BAC. ¿Cuánto es la longitud de BAC? 8, ¿no? Claro, Adrián, Guillermo, Teira, 8, 8. ¿Cuánto valdría CD? Recordando que me dicen que ABCD es un cuadrado. Entonces CD vale 8, ¿no? Vale 8, 8, 8, 8. Y acá, ¿cuánto vale desde esos dos puntitos donde está mi cursor? Eso también valdría ¿cuánto? 8, ¿no? 8 también, claro. Muy bien, Yelin, Ariana, Adrián. Muy bien. Esto vale 8. 8. ¿Y cuánto valdría de n hasta la alturita que tracé? De n hasta acá. Si todo vale 8. 5, claro, 5. Muy bien, 5, 5, 5. Y sí o no que es evidente que si él vale 4, él también vale 4, ¿no? 4. Ya. Esos son las longitudes de los lados de los segmentos que están en ese gráfico, ¿ya? Pero yo necesito las coordenadas de este punto. Y cuando le pongas coordenadas, tienes que ver de dónde estás sacando el punto.
Por ejemplo, este 4 de acá lo está sacando del eje X, pero negativo. Entonces, cuando lo ubiques como un puntito en N, su primera componente es el 4, pero el 4 debe ser negativo. La parte negativa, ¿no? Muy bien, Piero. Y el otro, muy bien, Guillermo, también. 5 sería la ordenada. Solamente faltaría su radio vector, pero no va a ser necesario, ¿sí o no? Porque tú sabes que la primera componente es como cateto adyacente, la segunda componente como cateto opuesto, abscisa ordenada, y la tangente de teta sería la ordenada sobre la abscisa, con un menos, todo afectado por un menos, y te daría la E, ¿sí o no? Enanito, enanito. ¿Estaría bien? ¿Problema 5 jóvenes? ¿Sí? ¿Estaría bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya, muy bien, entonces, joder, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Bueno, este problema de acá, ay, no sé, tienes que hallar el X, ¿ya? Tienes que hallar el X para poder, en este caso, hallar lo que son la tangente teta, porque la tangente teta es ordenada sobre abscisa, ¿ya? De ahí lo voy a mandar, lo resuelto, los problemas 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy, que es la primera parte, ¿ya? La primera parte. La siguiente vamos a trabajar con esos ángulos de 90, de 180, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando con lo que son las razones trigonométricas que hemos visto hoy día, ¿ya? Entonces, con eso estamos terminando la clase, jóvenes. Cuídense hasta la siguiente semana. Espero hayan entendido la clase. Nos vemos. Cuídense todos. Nos vemos. Nos vemos. Valeria, Adrián, Nadia, Nicole, Betty, Eira, Guillermo. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, Riel, Ana, Ariana. Cuídense todos, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la siguiente semana.